Y lo otro que les vamos a pedir es que nos vayan haciendo llegar todas sus preguntas. La idea es que primero tengamos estas exposiciones, primero desde el lado de la ley, segundo desde el lado de la empresa, pero más que nada, lo más importante son las preguntas de ustedes que van a ir surgiendo. Por lo mismo, para los clientes de BH Compliance y VAX Abogados, en una semana más vamos a tener un conversatorio donde nos vamos a separar en grupos pequeños y vamos a poder como medir el impacto real en cada una de las empresas donde ustedes trabajan. Pero más allá que eso, ahora queremos saber cuáles son las preguntas que tienen, aprovechar esta instancia para que se puedan contestar. Por lo tanto, la última media hora va a ser para esto. Les pedimos que apenas las tengan, las vayan mandando en la sección de preguntas y respuestas, y ahí las vamos a ir seleccionando y contestando al final. Así que les doy la palabra a José Pedro y Miguel. Todo suyo el Muchas gracias, escenario. Susana. Bueno, antes que todo, saludar a todas y a todos los que nos acompañan hoy día. Creemos que es una instancia muy importante porque creemos que estamos en una etapa muy importante de democratizar la participación de los que van a tener directa implicancia en una eventual modificación. Por lo tanto, muchas veces ocurre que lo que sucede en el Congreso, después las empresas y las compañías se terminan encontrando con un proyecto que ya está resuelto y zanjado. Y nuestra idea con Susana, nuestra oficina de abogados, tanto BH Compliance, es un poco abrir esta discusión para que en el fondo podamos tener todos los insumos necesarios y advertir las eventuales alertas y riesgos que ustedes vean o las eventuales mejoras también que se puedan ir incorporando al proyecto y iniciar esta discusión que sin duda va a ser larga, pero creemos que va muy bien encaminada en el fondo a tener una legislación robusta en materia de criminalidad económica. Bueno, esta parte de la exposición, tal como dijo Susana, voy a partir yo y va a seguir Miguel Schurman. El índice sobre los temas que vamos a tocar nosotros son estos 5. Primero les voy a explicar brevemente cuál es el contexto de cómo surge este proyecto de ley de delito económico. Después plantearles los objetivos generales del proyecto. Yo sé que muchos de ustedes están interesados en saber cuáles son los delitos que se incluirían en este proyecto, por lo tanto, ahí también vamos a tener una sección especial que explica la categoría de delito económico. Y después Miguel les va a explicar bien en concreto y en detalle cuáles son las modificaciones que se proponen en relación a las personas jurídicas y las conclusiones a partir de las modificaciones propuestas. Ya, ¿cuál es el contexto del proyecto de ley de delito económico? Primero tenemos un estallido social, ¿cierto? El 18 de octubre, que todos bien conocemos y que de alguna u otra forma manifestó el descontento de la ciudadanía en diversos ámbitos y nosotros pudimos advertir, y sobre todo a propósito del llamado de los gremios empresariales. Miguel, ¿podéis volver? Ahí. El llamado de los gremios empresariales, sobre todo aquí la labor que cumplió Alfonso Suet, ex presidente de la CPC, en el sentido de hacer un llamado de la necesidad de legislar con mayor dureza, ¿cierto?, la criminalidad económica. Eso fue recogido por un grupo transversal de parlamentarios. A mí siempre me gusta mucho decir esto, que en el fondo este es un proyecto que está patrocinado por parlamentarios desde Revolución Democrática en el Frente Amplio hasta Renovación Nacional. Por lo tanto, un proyecto bastante transversal, y en la tramitación misma de la ley hemos podido ver que han existido importantes consensos también con la UDI, con otros sectores también del Frente Amplio. Por lo tanto, vemos que hay un interés genuino de los parlamentarios en legislar a este respecto. En la comisión de académicos que participó Antonio Bascuñán, bueno, varios profesores, que los más connotados, o de los más connotados en la materia, y también transversal con distintas miradas que también se fue plasmando en el proyecto de ley, que en el fondo fue recogiendo las miradas de cada uno de ellos y también excluyendo aquello en lo cual no había consenso. Quizás podríamos destinar otro seminario a revisar esos consensos en relación a lo que no debía ir, que también es relevante discutirlo. El estado de la tramitación del proyecto, para que ustedes lo puedan revisar, es el boletín 13205,
lo pueden encontrar en la página cámara.cl, y estamos en primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Ya se aprobó en general el proyecto en la comisión y ahora estamos discutiendo artículo por artículo. En general estamos sesionando los días lunes, por lo tanto nos pueden seguir, la Cámara transmite en vivo, por lo tanto los lunes de 10 a 12 y media han sido las últimas citaciones, pueden seguirlo en vivo la discusión de cada uno de los artículos. Bueno, entrando en materia, los objetivos del proyecto de ley. Lo primero es que quede muy claro que este proyecto de ley y este seminario está principalmente destinado al régimen y al estatuto que se impone, ¿cierto?, a las personas jurídicas, pero este es un proyecto que trata también el régimen que impone a las personas naturales. Entonces, lo primero que hace el proyecto es establecer una categoría de delitos económicos en la ley. Nosotros bien sabemos que hay distintas definiciones en doctrina sobre lo que se entiende por delito económico y otras fuentes. Nosotros utilizamos, obviamente, las fuentes de la doctrina en relación a lo que debería componer una categoría de delito económico, y también utilizamos bastante la categorización que tiene el Ministerio Público para categorizar los delitos económicos como tal. Ahí yo les voy a explicar en un momento cuáles son esas categorías y cómo se definen estos delitos económicos. Lo segundo, y esto es principalmente vinculado a las personas naturales, se establece un estatuto penológico especializado y más gravoso para la criminalidad económica. Bueno, nuevamente esto también da para un seminario, pero me interesa que queden claros algunos aspectos. El antecedente de este estatuto penológico y de este proyecto en general es el anteproyecto de Código Penal del 2018. Nosotros, mucho de lo que está en ese anteproyecto está plasmado en este proyecto de ley. Una de las cuestiones relevantes que tiene el anteproyecto de Código Penal, que nosotros lo tomamos considerando los marcos penales que tiene nuestro Código Penal, es que las penas que impone el legislador sean efectivas. Es decir, que si el legislador establece un marco penal para un determinado delito, no ocurra lo que ocurre hoy día en el sistema chileno, que en el fondo pueden terminar imponiéndose una pena mucho más baja que la que estableció el legislador, llegando a bajar 2 grados en algunos casos las penas. Por lo tanto, aquí las atenuantes y agravantes, que es lo que voy a tocar en el punto siguiente, únicamente tienen efecto en el marco de la pena que establece el legislador para el delito. En casos muy excepcionales se sube un grado o se baja un grado dependiendo si existen atenuantes muy calificadas o agravantes muy calificadas. Después, el proyecto también en este estatuto penológico especializado establece, nosotros entendemos que tenemos un código penal de 1875 en el cual las atenuantes y agravantes de actuar en despoblado, de tener armas al momento de cometer el delito, están más bien relacionadas con atenuantes y agravantes de responsabilidad vinculadas más bien a los delitos de calle, podríamos decirlo así, y no a una criminalidad económica. Por lo tanto, la graduación de la pena, en el fondo, no tiene mucho efecto cuando se cometen delitos económicos. Entonces, lo que nosotros hicimos acá es crear un estatuto especializado de atenuantes y agravantes que se aplican únicamente para estos delitos económicos. Y ahí va a depender la culpabilidad del condenado, por ejemplo, de la posición que ocupaba en la empresa, y si es que existió beneficio económico, por ejemplo, y bueno, y otras atenuantes y agravantes que ustedes pueden revisar en el proyecto. Una cuestión también relevante a este respecto, y que por qué decimos que se impone un régimen más gravoso, es que, por ejemplo, y esto les doy la primicia porque se decidió ayer en la Comisión de Constitución, se decidió eliminar la irreprochable conducta anterior como atenuante. ¿Qué ocurría? Que en este tipo de delitos, ¿por qué se imponían penas tan bajas y existía esta sensación de impunidad por parte de las personas? Es precisamente porque la mayoría de las personas que cometen este tipo de delitos es primera vez que delinque, por lo tanto, las penas tendían a la baja. Y en este sentido los diputados decidieron ayer prácticamente unánimemente que no era una atenuante que, dado el tipo de criminal que se trataba, que debiese ser aplicada en estos casos. Y también la sensación de impunidad, por otro lado, también se da por las penas sustitutivas, ¿cierto? Nosotros en el proyecto limitamos sustancialmente las penas sustitutivas, o sea, aquí para las personas que cometan crímenes económicos,
la idea del legislador y la idea del grupo de académicos que las penas sean efectivas y privativas de libertad. Excepcionalmente se van a poder sustituir estas penas por la remisión condicional y por la reclusión parcial únicamente. Y ahí también nuevamente tienen que darse circunstancias excepcionales para poder acceder a una remisión condicional. O sea, por ejemplo, el tener dos atenuantes muy importantes en el fondo, muy calificadas, para poder obtener un beneficio de este tipo. Después el proyecto, y esto tiene consecuencias también para las personas jurídicas, reforma el sistema de consecuencias pecuniarias y de inhabilitaciones, en el fondo en relación con el comiso de ganancias, se amplía su aplicación en el cual se puede, de la ley 21.121, ¿cierto? Lo amplió al comiso por equivalencia, aquí se amplía también a un comiso sin sentencia, que es algo que también la doctrina venía planteándose hace mucho, aquellos casos en que no se podía decomisar las ganancias porque no existía una sentencia condenatoria. Aquí hoy día, constatado el hecho ilícito, se puede entonces decomisar esa ganancia. Después, todo delito económico acarrea además una pena de multa, y acá también se innovó bastante al respecto y se creó un sistema de día multa en el cual lo que permite, tampoco me puedo detener mayormente en este punto, pero lo que permite es que la sanción de multa que se le impone al condenado, en el fondo, diga relación con sus ingresos. Además, que el juez tiene la posibilidad de que si los ingresos no reflejan el patrimonio del condenado, el juez puede reajustar esa multa al patrimonio que tiene ese condenado. Y las inhabilitaciones, cierto que en este caso son diversas, pero para contratar con el Estado, para poder ejercer cargos gerenciales, etc. Después, lo que hace el proyecto es perfeccionar la ley 20.393 y ampliar su ámbito de aplicación. Ahí Miguel va a exponerles en detalle ese punto. Y por último, se perfeccionan e incorporan nuevos tipos penales vinculados a la delincuencia económica. Este punto es muy importante cuando ustedes lean el proyecto, porque mucha gente me lo ha planteado, que dicen, José Pedro, ¿por qué pusieron este artículo si este artículo está derogado? Es importante que vean al final del proyecto, donde están en la parte especial, para que vean la concordancia de los artículos que se tratan como categoría de delito económico en los primeros artículos, en relación con estos delitos especiales que se establecen al final del proyecto. Sí, siguiente lámina, Miguel, por favor. Ya. El ámbito de aplicación. Esto principalmente tiene relación con el régimen para personas naturales, pero tal como Miguel se los va a explicar en la parte correspondiente al régimen para personas jurídicas, va a tener también relación. ¿Qué es lo que nosotros hicimos a este respecto? Se establecieron 4 categorías de delitos económicos. La primera categoría que se establece, que está en el artículo primero, es aquellos delitos que siempre van a ser considerados económicos, y estos son 37. Estos números van variando porque a medida que vamos avanzando en el proyecto se van incorporando nuevos delitos, pero lo que hay hoy día son 37 delitos que son siempre económicos. ¿Y por qué? Porque atentan contra bienes jurídicos colectivos, ¿cierto? Y atentan en general contra el funcionamiento económico, por lo tanto son delitos que se entienden dentro del funcionamiento habitual económico, tales como el delito de colusión, los delitos de la ley de mercado de valores, los delitos de la ley de sociedad anónima, corrupción entre privados, secreto comercial, que es una modificación también que incorpora este proyecto. Por lo tanto tenemos esta primera categoría, ¿cierto? Que no hay duda alguna que estos siempre van a ser considerados delitos económicos, pero por lo tanto se van a regir por este estatuto. Una segunda categoría establece delitos base para ser considerados delitos económicos, pero le agrega la necesidad de un factor de conexión con la empresa, ¿ya? Y este factor de conexión es alternativo y puede ser que la persona cometió el delito en el ejercicio de un cargo al interior de una empresa o en beneficio, y aquí no solo quisimos establecer un beneficio pecuniario, sino que un beneficio de cualquier naturaleza para la empresa. Por lo tanto, aquí
Cuando no exista ese factor de conexión, evidentemente se va a regir por las reglas generales del Código Penal, pero en la medida que exista este factor de conexión, se va a considerar este como un delito económico. Y aquí tenemos, por ejemplo, delitos informáticos, delitos medioambientales, que aquí también es importante que puedan revisar el proyecto porque hay bastantes innovaciones en el tema de delitos medioambientales. Se modifica también el delito de estafa, los delitos concursales también que fueron, se perfeccionan estos tipos penales que fueron modificados hace poco, pero vimos que había una necesidad ahí de modificar ese tipo de delito, y también están los cuasi delitos contra las personas en el contexto de accidentes en el trabajo, o por la conocida responsabilidad penal por el producto. Esa es nuestra segunda categoría, que está compuesta por, entonces dijimos, 147 artículos o delitos. La tercera categoría son el delito base. A diferencia de la categoría anterior, hay un sujeto especial que en general es un funcionario público. Y en este delito que comete el funcionario público, como la malversación, la falsedad, el cohecho, delitos funcionarios en general, interviene un externo en los términos del artículo 15, autoría o participación, como autor o cómplice, perdón, y además ese tercero interviene con un factor de conexión de los que señalamos en la categoría segunda. Entonces tenemos el funcionario público y este tercero que interviene, ¿cierto?, como autor o cómplice en el ejercicio de un cargo al interior de una empresa o en beneficio de cualquier naturaleza para una empresa. Ahí, solamente en ese caso, estos delitos van a ser considerados como delitos económicos. Y por último, está la receptación y el lavado de activos, ¿cierto? Como fase de agotamiento del delito, ¿cierto? En que acá la conexión va a estar dada porque lo que sea lavado en el fondo sea un delito económico propiamente tal, o porque el delito base no haya tenido una conexión con la empresa, pero al momento del lavado existe una conexión con la empresa. Entonces, al momento del lavado, de la receptación, existe esta conexión de que la persona lo está ejecutando ese delito en el ejercicio de un cargo al interior de una empresa o en beneficio de cualquier naturaleza para una empresa. Entonces, estas son las 4 categorías de delitos que el proyecto señala como delitos económicos. Así que dejo ahora con usted a Miguel Schurman, que va a continuar con la exposición. Cualquier Muchas duda, por gracias, favor, José. háganosla llegar, felices de contestar o aclarar algo que no haya quedado claro. Muchas gracias, José Pedro. En honor al tiempo, pasaré rápidamente por la lámina siguiente. La idea es básicamente dar cuenta de cómo el proyecto de ley impacta en la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque es una de las leyes que más modificaciones presenta en este proyecto, especialmente, y todos los criterios son especialmente afectados en ella, en general ampliando. O sea, si uno quisiera dar un eslogan de cuál es el efecto del proyecto de ley de delito económico en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es expansión. Expansión en muchísimos sentidos, y eso es lo que quisiera exponer en las láminas que vienen. Lo primero es cuál es el ámbito de aplicación. Como ustedes bien saben, cuando se aprobó la ley 20.393 fue básicamente como una de las condiciones que ponía la OCDE para que Chile ingresara a la organización, y se aprobó un proyecto modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, básicamente para aquellos delitos en que Chile se había comprometido en tratados internacionales a establecer responsabilidad, ya fuera civil o administrativa, pero idealmente penal por esos delitos: financiamiento del terrorismo, cohecho de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, lavado de activos. Esos fueron los delitos base inicialmente. A partir de ellos se aprobó este modelo, este proyecto modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, sabiendo que el catálogo se iba a ampliar. ¿Qué fue lo que ocurrió? En los años posteriores se ingresaron muchísimos proyectos de ley ampliando ese catálogo. Los que llegaron a término fue aquel que estableció la receptación como delito base, posteriormente la negociación incompatible, el cohecho entre privados, apropiación indebida y administración desleal. Posteriormente los de la ley de pesca, y ese es el estatus actual. ¿Qué es lo que propone el proyecto de ley? Es eliminar el catálogo que estaba establecido en el artículo primero y llevarlo completamente a las categorías de delitos económicos que señaló recién José Pedro. La diferencia relevante es que, de acuerdo a la definición que estableció José Pedro en la lámina anterior, y vuelvo solamente para que la recuerden, es que hace una distinción entre delitos siempre económicos y delitos base bajo ciertos criterios, si se da o no en el fondo algunos de los requisitos adicionales para considerarlo económico y someterlo a este estatuto especial.
Para los efectos de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, todas las categorías son delitos base de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eso no significa que los criterios de conexión no sean relevantes, sino que van a ser relevantes en otro nivel, en los criterios de imputación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Eso es lo previsto en el artículo 3 de la ley, que sufre cambios, pero sigue estando vigente para todos esos efectos. Entonces, de un catálogo reducido que se fue ampliando, hoy día tenemos un catálogo amplísimo. ¿Cuál es el sentido de este catálogo? Probablemente el formalismo chileno hace que las leyes tienen que estar listados los argumentos y no establecer un concepto que suele ser aplicado. ¿Cuáles son las alternativas en el derecho comparado? Básicamente establecer responsabilidad universal de la persona jurídica, se establece por ejemplo en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Austria, responsabilidad también en Alemania, un sistema que no es penal, sino que es administrativo, más allá que se está tramitando hoy día una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas también en Alemania. Es básicamente cualquier participación de una empresa bajo ciertos criterios de imputación puede ser responsable penalmente la empresa con independencia de cualquier delito. O sea, todos los delitos son potencialmente aplicables a la empresa. Una posición alternativa es la que establece el anteproyecto de Código Penal que nombró José Pedro, el del año 2018 como referente, que trabaja sobre los modelos anteriores del 2013 y 2015, establece lo que se denomina responsabilidad por el giro, bajo una previsión que señala que el delito que puede ser base es básicamente el que se perpetrare fue razonablemente previsible en el marco de cualquier actividad empresarial y en particular en el de la actividades que la persona jurídica desarrolla. Dime a qué te dedicas y te diré cuáles son tus riesgos. Adicionalmente, que hay riesgos que no tienen que ver con lo que la persona jurídica se dedica, sino que son riesgos generales para toda empresa. Básicamente, por ejemplo, delitos contra la administración de justicia. Nadie se dedica empresarialmente a tener juicios, salvo la oficina de abogados, pero todas las empresas tienen juicio. Entonces, si hay algún problema de, no sé, cohecho a un juez o lo que fuese, son siempre delitos básicos también. Financiamiento de la política también, dentro de los delitos que en ese proyecto se contemplan. Lo que hace esta ley, al parecer, es un camino intermedio. O sea, ni llega a una responsabilidad universal, ni tampoco hace una responsabilidad por el giro, sino que establece un catálogo, pero un catálogo que es amplísimo. Este es el modelo ideal, yo creo que va a ser discutido, probablemente es parte de la discusión que se vaya adelante tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Quizás es el momento de avanzar una responsabilidad por el giro. O sea, si uno le entrega a las personas jurídicas la posibilidad de auto-administrarse, de establecer sus propios riesgos y su programa de cumplimiento como una forma de auto-organización, de hacerse responsable por sus propios riesgos, probablemente dentro de ese levantamiento de riesgos también debe estar el levantamiento de riesgos penales y probablemente ahí vamos a llegar a una idea de responsabilidad por el giro que hace que sea enfocado a la actividad de la empresa y no en catálogos generales que pueden ser muy abstractos para cada una de las empresas. Obviamente es parte de lo que será discutido y probablemente mis copanelistas hoy día se referirán también a ese punto. Hay un ámbito de ampliación también de los sujetos. Actualmente son las personas jurídicas de derecho privado y las empresas del Estado. Se incorporan universidades del Estado, partidos políticos. Sabemos la historia reciente que lo hace sujetos especialmente problemáticos por casos de financiamiento, que también es parte de los delitos nuevos que se prevén legislar, financiamiento ilegal de la política y otro tipo de delitos anexos, y personas jurídicas religiosas de derecho público. Esto en general es lo que a mí me llama más la atención del proyecto de ley. Generalmente las luces del programa o las luces del proyecto se van en cuántos delitos se agregan, pero yo creo que esto es mucho más relevante. Y es mucho más relevante porque hasta hoy en día la práctica de casos que se han judicializado de responsabilidad penal de las personas jurídicas han sido de empresas que tienen una baja sofisticación, estoy excluyendo el caso Corpesca que hoy día está en juicio oral, pero en general son condenas de empresas de baja sofisticación, a partir del cual la comisión del delito aplica inmediatamente la pena y no hay un análisis cualitativo de los criterios de imputación, que son los que establece el artículo 3. En una empresa de mayor complejidad, estas preguntas son sumamente relevantes y probablemente donde se va a jugar y donde en un sistema que establece un catálogo completamente abierto, responsabilidad universal o responsabilidad por el giro, aquí es donde se juega la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Los criterios de imputación vigentes son: uno, acotar la responsabilidad a la cúspide de la empresa, administrador de hecho, representante legal, dueño o controladores y personas que dependan directamente de ellos. Solo la parte superior de la empresa es la que puede vincular la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Qué hace el proyecto de ley? Lo amplía sustancialmente. Lo amplía a todas las personas que que hayan actuado por la empresa o con la intervención de un funcionario gestor de intereses ajenos. O sea, básicamente se incluyen los abogados, se incluyen los gestores inmobiliarios, aquellos que obtienen permisos también
ante las municipalidades, por ejemplo, cualquier persona que actúe por la empresa teniendo una representación legal puede vincular a la empresa en su responsabilidad. Entonces, claramente el programa de compliance tiene que abarcar a muchos proveedores o proveedores que realicen gestión en este sentido. Segunda diferencia, actualmente se establece el requisito que sea la actuación del delito sea en provecho o beneficio de la empresa. Se elimina del proyecto de ley y lo único que establece es que la empresa no puede ser responsable por un delito que haya sido realizado en su propio perjuicio. ¿Cuál es el caso más relevante? La administración desleal. El gerente general de la empresa que administra deslealmente la empresa y la perjudica no va a ser además sancionada a la empresa, pero fuera de ese caso, que es bastante restringido, se modifica la noción de voy a sancionar a la empresa porque se comete un delito en su beneficio, voy a sancionar a la empresa porque es una fuente peligrosa porque es una plataforma delictiva especialmente organizada. O sea, la empresa ya constituye un riesgo en sí mismo como una forma de organización y de provisión de medios, con independencia si le beneficia o no los delitos. En tercer lugar, la comisión del delito debe haber sido consecuencia del incumplimiento de deberes de dirección y supervisión. La ley cambia aquello y ya no requiere que sea consecuencia, que era un requisito que la doctrina interpretaba como especialmente intenso, y lo cambia por esta noción de que el delito debe haberse visto favorecido o facilitado por la falta de implementación efectiva por parte de la persona jurídica de un modelo adecuado de prevención. Entonces, esta idea de favorecimiento, facilitación es bastante más laxo como criterio de imputación, y es probablemente cómo lo entiende en general la doctrina, porque esta idea de que sea una consecuencia, no hay una relación causal entre no tener compliance y que se cometan delitos. Entonces esto ya en algún nivel se venía aplicando de esta forma. Lo que sí hay una diferencia, bajo este proyecto piloto que uno podría denominar la ley 20.393, no se exigía tener un programa de cumplimiento, se hacía referencia a los deberes de dirección y supervisión, y una forma de cumplirlo era el programa de cumplimiento que se establecía en el artículo 4, que estaba muy detallado, dado que estábamos importando una cultura que no teníamos hasta aquella época de forma extendida en Chile, se regulaba extensamente lo que era un modelo de cumplimiento. Cambia la ley, dice, tiene que tener un programa de prevención de delitos, ya pasamos los 10 años de rodaje, si uno lo quisiera poner en términos bien pedestres, y ahora lo que se requiere es que todas tengan un modelo adecuado de prevención de delitos. Y finalmente, esta misma regla soluciona un problema dogmático o de aplicación de la ley que era bastante relevante, que antiguamente, o sea, con la ley vigente hoy en día, solo puedo sancionar a la persona jurídica si todos los criterios de imputación concurren respecto de ella. O sea, un funcionario de la empresa que actúa en beneficio de la empresa y que en esa empresa no existe un modelo de prevención de delitos, lo que hace la ley es regular la acción de conglomerados. O sea, básicamente que una persona de una empresa actúe en favor de otra empresa, que ambas tengan o no tengan modelo de prevención de delitos, se pueden sancionar todas conjuntamente. Esta idea como de coautoría o coparticipación de empresas, que antes no estaba regulado en el proyecto, hoy día lo está. Otra modificación relevante es que se simplifican muchísimo los programas, la previsión de los programas de cumplimiento. El artículo 4, en la tramitación de la ley 20.393, se pasó desde un modelo parecido al que promueve el proyecto de ley actual, y se optó por establecer y enviar eventualmente un reglamento de cómo se hacen los programas de cumplimiento, cuáles son los requisitos de los programas de cumplimiento, y se pasó al final a incluir dentro de la ley una descripción completa de cómo debían ser previstos los programas de cumplimiento. La ley vuelve sobre la idea original, o sea, simplifica muchísimo, y lo que hace es entregar a la empresa competencias sobre su propia autoorganización también en el programa de compliance. Y en esa medida establece ciertos deberes, pero no establece, por ejemplo, el nivel de independencia de que debe tener el encargado de cumplimiento, lo exige identificar riesgos, establecer protocolos y procedimientos sujetos responsables. Lo que sí, quizá hay un mayor acento, o se deja leer entre el articulado nuevo, un mayor énfasis en la actualización. Yo creo que la idea también es cambiar esta imagen de que en la medida que hay un delito, el modelo de cumplimiento falló, no sirvió para nada. Entonces, básicamente lo que hace el derecho comparado es al revés. Tenemos un problema, identificamos los riesgos, tenemos la obligación de actualizar nuestro modelo de cumplimiento para que aprenda de los errores, aprenda de las fallas. Y eso yo creo que está en esta idea de actualización del programa de cumplimiento como un programa efectivo y en un sentido dinámico. O sea, no que tengo una vez y para siempre el programa de cumplimiento, sino que vaya modificándose todo el tiempo. Yo creo que el proyecto de ley adecuadamente o correctamente pone énfasis en este punto. Una cuestión que también cultural, marca un cambio cultural, o podría marcar un cambio cultural, es que
La ley vigente establece la certificación, la ley nueva no establece la certificación, sino que solamente esta idea de actualización. Eso, por cierto, no hace que los certificados pierdan sentido, son cuestiones probatorias que sirven para eventualmente una defensa, la certificación, y la auditoría por un tercero, los programas de cumplimiento, que esta es la mejor forma de revisarlos constantemente. Otra innovación al respecto es la figura del supervisor. En el proyecto de ley o sea, cuando se discutió la ley 20.393, se discutió si se incluía o no la figura del supervisor. Inicialmente se descartó, y hoy día el proyecto de ley vuelve con esta idea. ¿Qué es el supervisor? Quizá lo más parecido es la figura del veedor en la ley de quiebra, o sea, una persona que no administra, pero simplemente fiscaliza, ve, y específicamente es un sujeto que tiene competencias sobre el modelo de cumplimiento. O sea, es una persona que está destinada a adoptar e implementar un modelo de cumplimiento en una persona jurídica que tiene un déficit en ese sentido. O sea, solo voy a poner un supervisor como una medida cautelar en la medida que sea una empresa que tiene una baja adhesión a un modelo de cumplimiento o no tiene simplemente un modelo de cumplimiento. También se prevé como una condición de la suspensión condicional del procedimiento y como una sanción también de la persona jurídica. Lo obligo a tener un modelo de cumplimiento y pongo un supervisor para que lo haga de forma adecuada. Adicionalmente está las penas de comiso y días multa, que fue lo que se refirió José Pedro, dado que tenemos tiempo justo, estoy tratando de ser lo más resumido posible. Si uno analiza entonces cuál es el cambio de mirada del proyecto de ley en la materia, o sea, delito económico en materia de personas jurídicas, probablemente el cambio más relevante es que ya vamos a dejar de hablar de catálogo de delitos reducidos y vamos a empezar a hablar, quizá por primera vez en serio, de criterios de imputación de la persona jurídica. ¿Y cuál es el criterio de imputación más relevante para la persona jurídica? Cuando es tan amplio, o sea, cualquier persona que es de la organización puede vincular a la persona jurídica, es el modelo de cumplimiento. O sea, el modelo de cumplimiento hoy día va a tener una relevancia muchísimo mayor que tenía anteriormente, porque la mayoría de los delitos que son relevantes para cada una de las empresas pueden generar, cualquier persona que sea parte de la empresa o se vincule con la empresa puede generar responsabilidad penal de personas jurídicas. ¿Dónde está el dique de contención? ¿Dónde está la posibilidad de defensa? En un modelo de cumplimiento que sea efectivo, que sea adecuadamente implementado, que identifique riesgo, que se actualice constantemente. O sea, yo creo que si la pregunta es cómo va a cambiar los modelos de cumplimiento el día de mañana, va a tomar una relevancia que es probablemente única dentro de un modelo de imputación, en el que la única forma de salvar la responsabilidad de la empresa va a ser el modelo de cumplimiento y no argumentos como que no es en beneficio de la empresa o que no es a consecuencia de la falta de modelo de cumplimiento. O sea, estas ideas accesorias de los criterios de imputación se diluyen y recaen todo su peso sobre la relevancia del modelo de cumplimiento en este juicio contra la persona jurídica. He concluido mi tiempo. Susana, por favor. Bueno, muchas gracias, Miguel y José Pedro. Súper claro el análisis de la ley. Espérenme un segundo para poder compartir la pantalla y ir con mi presentación. Bueno, si bien se centraron en la ley y en los cambios, yo quiero volver un poco a las bases y lo que nos llama hoy día también, que es cuáles van a ser las implicancias para el compliance. Y antes de que pueda presentar a Alejandro y Sebastián con un ámbito más concreto bajado a la empresa, quiero solamente muy cortito poder recordar algunos conceptos. Y yo creo que es importante volver a las bases y volver al espíritu de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, no solamente aquí en Chile. Recordemos que esta ley no es un invento chileno, e incluso cuando empezó había mucho revuelo si la persona jurídica podía ser responsable o no. Hoy día, al menos en el mundo, ya es un concepto aceptado. Pero el espíritu de esto era evitar que las empresas o que la alta dirección de las empresas, pensando que las empresas la componen personas, eviten mirar hacia el lado o no hacen nada para prevenir prácticas empresariales, pero está este concepto de beneficiar a la compañía. Hay una pregunta que ya surgió, el por qué, que ojalá después la puedan contestar, pero en el fondo acá se entiende que si es que el delito no beneficia a la compañía en sí, la compañía per se va a hacer algo para prevenirlo. O sea, es lo mismo que uno en la casa, si es que sabe que o tiene susto que le entren a robar, pondrá alarma, cámaras, contratará empresa de vigilancia, etcétera, porque sé que eso me causa un daño. ¿Por qué se hace esta ley? ¿Por qué se exige que las empresas hagan algo?
principalmente para decir, si es que el delito no perjudica a la empresa podría tener incentivos a no hacer nada para prevenir que este delito ocurra. Y por lo mismo, yo creo que para entender los modelos de compliance también es importante que entendamos la base de esto mismo. Hoy día, si bien, como comentaba Miguel, la ley ya tiene 10 años en Chile, es una ley que se ha aplicado muy poco y que prácticamente podríamos decir que en Chile no tenemos jurisprudencia respecto a esta ley. Los casos que tenemos son contados con los dedos de una mano, algunos han terminado como cabal, que de por sí la empresa no podía seguir existiendo y que lo podemos ver como una empresa creada tal vez para el tráfico de influencia, pero tenemos casos de otras empresas que no fueron creadas con cierto propósito, como podría ser Cerecita, Corpés, Capenta, por ejemplo, o Soquimich, que no fueron empresas creadas para cometer cohecho, que se terminaron viendo involucradas en casos de cohecho, y que ahí también hemos podido ver un poco, pero en la mayoría, o casos que todavía siguen abiertos o que se ha llegado a acuerdo. Pero recordemos que con la modificación del 2018, ya con la incorporación de estos 4 delitos que tienen mucho mayor probabilidad de ocurrencia y son mucho más fáciles de investigar de lo que podría ser un cohecho o un lavado de activos, durante el año 2019 ya entraron 83 causas al Ministerio Público. O sea, podríamos ver que en los años que vienen ya podríamos empezar a ver cómo evoluciona o cuál es la jurisprudencia respecto a esta ley. Por otro lado, Miguel ya hizo detalles a los comparativos entre las leyes, pero yo solamente me quiero centrar, dado lo corto del tiempo, en los modelos de prevención de delitos o el compliance. Muchos extranjeros se ríen porque dicen, no puedo creer que en Chile compliance sea igual ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero para bien o para mal fue así, lo que terminó haciendo que el compliance de las empresas no se centrara en sus riesgos. En el fondo hay empresas que pueden tener riesgos laborales mucho más importantes que un financiamiento del terrorismo, sino que se centrara en los riesgos que decía esta ley. Pero si bien fue así, y uno podría decir, esto hace que sea más fácil la implementación, porque solamente te estaban diciendo 3 tipos penales, todavía es muy bajo lo que existe hoy día en Chile. O sea, hoy día hay solamente 248 grupos empresariales con certificado vigente, que es lo que podríamos llevar a que son empresas que realmente tienen modelos de prevención de delitos. La mayoría, más del 90%, son empresas grandes. Casi prácticamente no existen empresas medianas o pequeñas con modelos de prevención de delitos, y en el caso que lo existe, las que lo tienen, en su gran mayoría también es por una exigencia, ya sea una exigencia de un cliente que le está exigiendo tenerlo, o en el caso de las corredoras de bolsa, porque la bolsa exigió que las corredoras estuvieran certificadas. Por lo tanto, yo no diría que hoy día en Chile nos encontramos como con una conciencia del compliance súper fuerte. Yo creo que también esos son temas que tenemos que tener en consideración al modificar una ley que todavía de por sí no está tan incorporada en todas las empresas. Y acá es lo que quiero ir, porque es lo que me asusta un poco del proyecto, porque si bien se simplifica mucho y se acorta mucho lo que es un modelo de prevención de delitos y se deja mucho más a la empresa, yo creo que todavía nos falta entender lo que es un modelo de prevención de delitos, y nos falta entender de que no es un checklist para prevenir cierto delito en particular, sino que efectivamente involucra controles o procedimientos que la empresa no hizo para prevenir el delito, que la empresa hizo por el hecho de ser empresa. O sea, la empresa hizo una política de proveedores para poder ordenar todo su funcionamiento con proveedores, y una política de proveedores o los controles asociados a los proveedores, hoy día yo diría que son los principales controles de un modelo de prevención de delitos, lo que realmente va a terminar evitando o previniendo que el delito ocurra, mucho más allá que un anexo de contrato o un anexo, o en el fondo, o incluso temas formales que se podrían hacer con ese proveedor. Por lo tanto, si realmente no queremos convertirnos en modelos islas o burocracias dentro de la organización, creo que tenemos que tener este entendimiento, y si se van a sumar más delitos a este catálogo es mucho más importante todavía, porque si no nos podemos encontrar con empresas que tengan un ejército de compliance haciendo todo lo posible para prevenir cada uno, además de estos 200 delitos que se incorporarían, en vez de llevarlo al corazón o a este espíritu de hacer, bueno, ¿qué es lo que está haciendo la empresa para prevenir? Y por lo tanto, la pregunta del siglo, y que es la que le quiero dejar también abierta a Alejandro y a Sebastián, es ¿qué va a pasar con el compliance si se incorporan toda esta cantidad de delitos a la ley? Y acá podríamos decir, en el fondo hay 2 hipótesis. Una que podría ser, se robustece porque ahora tiene mucho más delitos, que la empresa debería estar más preocupada,
pero otra es decir que la empresa vea, y sobre todo las que no han hecho nada hasta el momento, que como repito es la gran mayoría de empresas en Chile, donde les convenga ponerse a rezar o contratar un buen abogado en caso de que pase algo y decir ojalá que no me venga a caer esta ley encima, porque el trabajo que tengo que hacer para prevenir cada uno de estos 200 delitos es demasiado grande y por lo tanto siempre va a estar este trade-off y lamentablemente lo hemos hablado ya otras veces, pero en Chile somos tan legalistas de ir como pegado al pie de la letra de la ley que también podría pasar que las empresas terminen con modelos de compliance gigantescos guardados en un cajón donde en la forma tal vez que previenen cada uno de estos delitos, pero que en la práctica es imposible bajarlo. Y acá quiero ir a un punto central eh, y quiero volver, ¿por qué partí con lo del espíritu de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas? Porque efectivamente es la cantidad de delitos que se incorporan, muchos van muy en el micro, en el fondo como en la parte más, la falsificación de documentos, por ejemplo, o temas de delitos que pueden ser muy menores que en su conjunto terminan haciendo un delito grande, versus los que existen hasta el día de hoy. O sea, es casi imposible cometer un cohecho, por ejemplo, sin falsificación de documentos entre medio. Entonces, quiero volver como al espíritu de la ley y al espíritu de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde la gracia de los modelos de compliance es involucrar a las empresas en la prevención de delitos, entendiendo que las empresas son buenas por naturaleza. En el fondo, estas leyes no están hechas para la empresa de crimen organizado. O sea, la empresa de crimen organizado le da exactamente lo mismo a esta ley y se va a terminar saltando todos los controles igual. Estas leyes están hechas para las empresas buenas, entre comillas, de la economía, que no nacieron para cometer delitos, pero que los pueden terminar cometiendo por incentivos mal puestos. Por lo tanto, involucrar a estas empresas incentivando una cultura de hacer bien las cosas, y por eso nos tenemos que ir más al macro. Si lo llevo a un ejemplo muy burdo, en el fondo no es controlar si la empresa dejó o no dejó la llave abierta en el caso de una contaminación de aguas, es controlar desde arriba qué es lo que se hizo, cuáles eran los procedimientos que tenía para evitar que las llaves se dejaran abiertas. O sea, no es ir a la falta en sí, sino que es ir al espíritu de lo que hay mucho más arriba, y eso es lo que al menos yo entiendo como un modelo de prevención de delitos. O sea, compliance no es poner las manos al fuego por todos los trabajadores o eliminar el riesgo por completo, porque sabemos que eso es completamente imposible, sino que compliance es hacer todo lo posible para que este delito no ocurra y incentivar que las empresas se preocupen en el cómo se llegó a esos resultados y quitar los incentivos que pueden existir muy fuertes si es que no existieran este tipo de leyes, a cerrar los ojos y decir, la verdad es que ganémonos la licitación, obtengamos el permiso o aumentemos las ventas, sea como sea. Entonces, yo creo que es importante entender esto antes de hacer, en el fondo, incorporar estos más de 200 tipos penales a la ley que quede como un gran catálogo, y acá concuerdo con Miguel, y la verdad es que yo soy una reconvertida. Cuando partió el proyecto donde las empresas debían ser por riesgo, yo siempre decía, puta, pero es que las empresas en Chile, si queda tan abierto, finalmente existe el riesgo que la empresa no haga nada, pero hoy día yo creo que esa es una mejor solución que incorporar un catálogo de 200 delitos que van muy en el micro, sino que ojalá que las empresas puedan identificar cuáles son sus áreas de riesgo y de ahí involucrar programas de compliance reales. Así que con eso los dejo ahora con Alejandro para que le pueda dar más una bajada a cómo lo ve él y sobre todo desde la visión que tienen, no solo como es regulador, sino que también desde las empresas. Muchas gracias, Susana. Un saludo a todos los panelistas y a quienes nos escuchan. Efectivamente, como decía Miguel, el universo de delitos, la forma de perpetración, incluso las sanciones que se están proponiendo acá suponen una ampliación significativa del riesgo penal de las personas jurídicas. Me voy a concentrar fundamentalmente en el tema de las empresas. Tenemos, se ha dicho ya, un universo de delitos amplísimo. No es universal, pero se le parece bastante. Tenemos una forma de imputación de la responsabilidad penal que ya no considera como un supuesto, una condición, el que el delito se haya cometido para favorecer, por así decirlo, la estrategia empresarial, para favorecer a la empresa, sino que basta con que ocurra, por así decirlo, en el contexto de la empresa, que lo cometa alguien vinculado a la empresa y aquí está el principal factor de imputación, muy fundamental, pero muy laxo en su contenido, me parece a mí al final, que es que esto se haya cometido
en un contexto en que la ausencia de un modelo idóneo o eficaz facilitó o favoreció la ocurrencia del delito. Yo quiero entrar en este tema porque me parece que hay detrás de todo el proyecto un principio inspirador que somete a la empresa a un ámbito de sospecha muy fundamental. Criminaliza un conjunto muy amplio de figuras, ya no en cuanto son cometidas por la empresa para perseguir un propósito, sino simplemente porque ocurrieron en el marco de la empresa, a través de algunos de sus agentes incluso de muy menor jerarquía, no hay una calificación en ese particular, y simplemente porque el modelo de prevención adoptado no fue considerado suficiente, no fue considerado eficaz. Quiero yo concentrarme en la ampliación sustantiva de las hipótesis de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aquí ya no basta con que sea perpetrado por un agente, sino con la participación. Uno supone que la participación aquí se quiso decir autor o cómplice. Entiendo que eso es el concepto, quizás sería bueno precisarlo en el texto de la ley. Cualquier persona natural que ocupe un cargo, función o posición en ella. Pero insisto, el elemento fundamental de la imputación es la falta de implementación efectiva de un modelo de prevención de delito. Aquí hay un riesgo, sin embargo, que en la doctrina y en la literatura se conoce con el término anglosajón del hindsight bias, es decir, el sesgo retrospectivo, la comprensión retrospectiva. Podemos movernos en un círculo casi tautológico en el que, por definición, dado que se cometió un delito, el modelo de prevención no fue eficaz. Si miro la eficacia o la idoneidad del modelo en su capacidad de prevenir, por cierto, toda vez que no fue capaz de prevenir, podría yo suponerlo ineficaz. Este sesgo retrospectivo hace que siempre pensemos que era posible prevenir con el diario del día lunes, aunque evidentemente con la información disponible al momento en que la prevención era posible, efectivamente eso estuviese más allá de la capacidad de imaginación, reacción o prevención de cualquier persona razonable. Entonces, al final, el modelo de supervisión que habla de la diligencia de la empresa, qué significa supervisión y control suficiente, modelo de prevención de delitos, tiene a mi juicio ciertas dificultades. Es tan importante y fundamental hoy día como difícil de concretar. Y voy a tratar de explicar por qué. Primero porque se elimina aquí en el proyecto de ley, no lo dijo Susana, me imagino que por conflicto de interés quizás, pero se elimina toda referencia a certificadores, a certificados, y por tanto ni siquiera vamos a tener esa pretensión de que el modelo instalado y en funcionamiento ha sido considerado por un tercero, objetivo, independiente, como suficiente o idóneo. Se elimina la referencia a la certificación. Las certificadoras podrán existir, pero ya sin base legal alguna. Se contempla efectivamente una matriz de riesgos penales, protocolo y procedimiento. Se habla de canales seguros, yo entiendo que son los canales confidenciales de denuncia. Habla de un sujeto responsable que tiene que ser empoderado. No se habla oficial de cumplimiento derechamente ni las condiciones que debe tener, sino alguien que tenga efectivas capacidades de supervisión y control. Pero al final, ¿con qué nos quedamos, creo yo? Con algo tan importante como en algún sentido ambiguo, de geometría variable, de contexto o de configuración indeterminada. Tenemos una mayor incertidumbre entonces respecto de la suficiencia de un modelo de prevención de delito. ¿Cómo se satisface por la empresa el deber de supervisión y control? No hay certificadoras que contribuyan a aclarar la pregunta. Difícilmente la jurisprudencia nos va a ayudar a precisar los límites. Casi no hay sentencias de término que nos permitan iluminar respecto de qué entienden los tribunales hoy día y sobre todo los tribunales superiores acerca de cuándo un modelo de prevención de delito es suficiente para eximir de responsabilidad penal. Esta misma incertidumbre de no saber qué dirán las cortes finalmente motiva a los imputados y a los fiscales a llegar a ciertos acuerdos previos, salidas alternativas para evitarse la incertidumbre de un fallo final que puede ser una moneda al aire. Tenemos este sesgo retrospectivo, el hindsight bias del que hablaba, en que muy probablemente una vez ocurrido el delito, todos vamos a tender a pensar que por definición fue inidóneo, ineficaz, insuficiente el modelo de prevención en cuanto no fue capaz de prevenirlo. Tenemos, creo yo, una inconsistencia fundamental en la pretensión que el derecho le impone a las conductas de las empresas. Por un lado, aumenta el universo de su riesgo penal, aumenta la expectativa de que pueda
exonerarse del riesgo penal a través de la instalación de un modelo de prevención idóneo, y eso ocurre en el metro cuadrado del derecho penal. Pero cuando uno se sale del derecho penal y avanza hacia el derecho laboral, por ejemplo, o hacia el derecho de protección de datos, cada uno con mérito y fundamento propio, lo que uno encuentra ahí es una restricción a las capacidades de policía o supervisión interna de las propias personas jurídicas. ¿Hasta dónde puede una empresa, por ejemplo, despedir a un trabajador por falta de la probidad sin arriesgarse a una sanción penal por afectar derechos fundamentales de los trabajadores? ¿Hasta dónde puede una empresa modificar unilateralmente un reglamento de trabajo, higiene y seguridad para hacerse cargo de esto si no tiene que pasar siempre por el consentimiento de un sindicato, por ejemplo? ¿Hasta dónde puede establecer modelos de vigilancia o videovigilancia o de acceso a los correos electrónicos de los trabajadores para intentar ser más eficaz en la prevención de los delitos si todo aquello supone restricciones o eventualmente infringir otro tipo de normativa que con fundamento resulta garantista de los derechos de los trabajadores o del personal que trabaja en la empresa, cuya supervisión pasa a ser fundamental para que el modelo de prevención de delitos tenga algún grado de eficacia posible? Entonces me parece que hay una cierta disociación entre la sospecha y de alguna manera la expectativa en la supervisión y control penal, que se amplía fundamentalmente, y por otro lado quizás esa misma sospecha respecto al devenir de la empresa se traduce en restringirle las capacidades efectivas de implementar modelos de prevención, porque hay restricciones muy fundamentales en el campo del derecho laboral, el derecho a la protección de datos, insisto, todos con muy buenos fundamentos, pero que no conversan necesariamente entre sí. Hay entonces un divorcio, me parece, entre la expectativa penal que se le impone a la persona jurídica, a las empresas en particular, y la capacidad que ellas mismas tienen de satisfacer a través de medidas de policía interna, supervisión y control, lo que de alguna manera la ley penal le está exigiendo para eximirse de responsabilidad. Yo quisiera terminar con una colita que viene de otro lado, porque esto da para mucho. Me encantaría que este sea el primero de muchos seminarios para poder hilar fino. Es un proyecto muy ambicioso, muy completo. Hay mucho estudio, mucho trabajo, mucha neurona calificada detrás de él, sin duda alguna. Yo me quisiera referir a un punto final respecto de la responsabilidad penal para el accionista actuando en junta. Una de las novedades, y hay muchas en este proyecto de ley, es imputarle una cierta responsabilidad penal al controlador de una persona jurídica cuando prevalece en la junta de accionistas tomando decisiones en contra de algún socio accionista. Me parece a mí que es, y da para largo, complejo intervenir sobre la soberanía hasta hoy día relativamente restricta de la junta de accionistas. Es cierto, una mayoría puede prevalecer y eventualmente perjudicar a una minoría. Eso está regulado hoy día por las normas que se le imponen a los propios directores. Pero llevar un conflicto comercial finalmente al ámbito penal, cuando puede satisfacerse plenamente, a mi juicio, por eventuales acciones de indemnización de perjuicio en contra del controlador, me parece un exceso. Es muy complejo determinar el mérito de una decisión en junta de accionistas. No sé si tenemos ni los fiscales, con todo respeto, ni los jueces calificados, no tenemos la Corte de Delaware en Chile para poder analizar con la sofisticación necesaria conflictos comerciales complejos. Lo que sí vamos a tener probablemente es mucha expectativa de parte de algunos de cuestionar por la vía penal decisiones adoptadas en junta de accionistas, llevando, creo yo, una complejidad penal al funcionamiento de las corporaciones que va más allá de lo necesario. Esto da para más, insisto, me dieron 10 minutos, ya con creces, me imagino, los sobrepasé, a ver si algún tiempo queda para las respuestas de las preguntas que ustedes hagan, para seguir eventualmente participando en este muy interesante panel, al que obviamente a los invitadores, a los auspiciadores, les agradezco la iniciativa de permitirnos participar. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Después, efectivamente estamos un poco pasados de tiempo, pero después de que exponga Sebastián, vamos a darnos un tiempo para poder responder preguntas. Así que muchas gracias, Alejandro. Y Sebastián, dejamos con tu visión desde el corazón de la empresa. ¿Cómo afecta esto? Sí, hola, bueno, muy buenos días, buenas tardes ya a todos. Y muchas gracias por la participación, por la invitación a participar en este interesante webinar. Atendía ya las presentaciones que se han realizado sobre las modificaciones a la Ley 20.393 a la luz de
ambicioso proyecto de delitos económicos, utilizar estos 10 minutitos que tengo para centrarme desde mi experiencia en algunos aspectos que consideramos relevantes del proyecto que inciden en la gestión preventiva, de las empresas para evitar la comisión de delitos. Como cuestión, como antecedente general y aproximación al tema, el proyecto de ley que en estos días, como señalaba José Pedro, se encuentra en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, está calificado como aquel que busca dar respuesta al fenómeno de la criminalidad actual. Y me gustaría citar, acá lo tengo, como tal lo señala la moción, el propio boletín 13205, para buscar abordar la conmoción y rechazo social que generan los delitos de naturaleza económica y de su impacto en el orden público económico. A primera vista, el proyecto contiene varios aspectos súper destacables, principalmente todas las modificaciones en el sistema para determinar penas efectivas, los días multa, sistemas de cumplimiento alternativo y también en cierta medida, y digo cierta medida, ya me voy a quedar un ratito más en eso, la ampliación del catálogo de delitos, ya que atendía la evidencia que nos ha enseñado la gestión de riesgo empresarial y cierta legislación comparada. El actual catálogo de delitos de la ley 20.393 nos resulta totalmente comprensivo del riesgo delictivo que representan organizaciones en su operación. Eso yo diría que no hay mayor objeción. Ahora bien, el proyecto también presenta oportunidades de mejora, y una que considero súper relevante es la de declarar de forma menos tímida, porque dice algunas cositas, pero de forma muy tímida, el valor que tienen como tal los sistemas efectivos de prevención de delitos para reducir la criminalidad en el ámbito privado y público. Para lo anterior, basta ver las cifras y data que en este sentido entregan los canales de denuncia al interior de las organizaciones, para prevenir el fraude, la corrupción, entre otros ilícitos. En este sentido, recomiendo revisar el último informe de las Naciones emitido por la ACFE, donde las cifras exhibidas en este sentido son bastante contundentes. Sebastián, perdón por interrumpirte, pero no están pasando las diapositivas, por si acaso. No, es que no, todavía no pasa. Ahora voy. Alguien comentó y dije tal vez que está. Ya. No, siento era simplemente no te preocupes. Ahora sí, a ver, si es que quieren pasar, digamos. Ahora sí. Me quiero referir brevemente al nuevo catálogo de delitos. El proyecto establece más de 180 nuevos delitos que generan responsabilidad a las personas jurídicas. En esta hipótesis, y si llegamos al consenso entre todos del real activo que representa el valor de la prevención de delitos en la organización, como también, por supuesto, la instauración de penas efectivas, disuasivas, proporcionales, para reducir la criminalidad del mundo público y privado, tenemos que ser capaces de considerar entonces que el éxito de las organizaciones en este objetivo se vincula a poder solventar sistemas de prevención que tengan vida. Eso es súper relevante, y que permitan una gestión efectiva, a generar una cultura de cumplimiento al interior de una organización, a proteger el valor que cuesta tanto crear en las organizaciones. Me parece que el efecto de la incorporación de todos los delitos que se propone en el proyecto puede tener, a la larga, quizás, y ojalá no, pero un efecto algo perverso, en el entendido que los sistemas de prevención pueden correr el riesgo de tornarse inefectivos. ¿Cómo gestiono 180 delitos? ¿Cómo logro, por qué tengo que gestionar delitos que ni siquiera me pegan en mi giro? Y además con el importante costo que tiene asociado eso. O sea, las empresas van a tener, y no solo las empresas, universidades, partidos políticos van a tener que invertir. Y para prevenir, efectivamente hay que invertir no poco, digamos. Sobre todo cuando sumamos categorías de delitos donde los controles son bastante más caros que rellenar simplemente una minuta o inscribirse en el portal del lobby cuando me reúno como funcionario público. Hay asociados recursos financieros, mucha tecnología y recursos humanos. Entonces, ¿cómo se podría solucionar lo anterior? Yo creo que se podrían adecuar categorías de delitos según su gravedad, por ejemplo. Mayor reconocimiento a la autorregulación, acá esto lo había tocado ya Susana y Miguel, para que las organizaciones puedan gestionar sus propios riesgos o derechamente consensuando un catálogo abordable.
de materias que permitan mantener en el tiempo la virtud que generan estos sistemas preventivos de delitos sin colisionar, y esto es súper importante, sin colisionar con el legítimo y fundamental interés público de perseguir delitos económicos al interior de la organización. Bueno, son 180 delitos, ahí están las categorías, José Pedro lo explicó extraordinariamente bien. Sobre la ampliación de las organizaciones en las cuales puede recaer la responsabilidad penal de la persona jurídica, simplemente un par de breves apuntes. Esta parece ser una buena oportunidad para evaluar e incorporar, por ejemplo, a municipalidades y también otros órganos del Estado dentro de los sujetos obligados de esta ley, derechamente. A ver, es relevante recordar que para cometer un cohecho, por ejemplo, se requiere alguien que lo ofrezca y un funcionario público que lo reciba. En este sentido, yo al menos no distingo argumentos suficientes para desestimar que en la lógica de fomentar la prevención de delitos debamos escatimar en oportunidades como la que presenta justamente este proyecto de ley para analizar profundamente cuál es la accountability de los órganos del Estado en la prevención efectiva de la comisión de delitos por parte de funcionarios públicos. Recordar que Chile ha celebrado varios compromisos internacionales donde no solamente se obliga como Estado a imponer penas efectivas, disuasivas, etcétera, sino que se compromete también a la gestión de la prevención como un fenómeno de prevención de la criminalidad. Entonces, con todos los matices que se quiera, parecería al menos interesante explorar la oportunidad de qué hacemos con otros órganos del Estado que participan activamente en la comisión de delitos, pero pareciera ser que solo una parte se preocupa intensamente de prevenirlo. Lo dejo como un punto de discusión. Otro asunto que me llamó la atención, y acá no hay ningún juicio de valor detrás de lo que voy a decir, sino simplemente me llamó la atención lo audaz del proyecto, que no incorpora a las universidades del Estado, ni a la Iglesia, ni a los partidos políticos en el artículo 9, en el nuevo artículo 9, que mantiene únicamente la referencia a las empresas del Estado y a las empresas que prestan servicios públicos como aquellas que se salvan de la disolución. Lo dejo como un punto, no sé si quizás ahora sí o no se ha mirado con detención, pero me parece un punto interesante a señalar. Luego, sobre los presupuestos de responsabilidad penal y MPD, esto ya lo han hablado por largo todo. Básicamente, antes teníamos unos sujetos en el cual se encuentran los dueños, controladores, principales ejecutivos, etcétera. Tiene que haber una existencia, los deberes de dirección y supervisión y un beneficio ilícito, ¿verdad? Un lucro ilícito de la comisión de delitos para que se genere la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y actualmente pasamos entonces a un sistema en que los sujetos capaces de generar esa responsabilidad son absolutamente indeterminados, de que hasta se puede considerar que genere la responsabilidad de la persona jurídica el actuar ilícito de un sujeto que ni siquiera tenga la representación de esa empresa, pero obre por ella. Sobre esto se ha hablado que la bajada en relación a la atribución penal se simplifica con este sistema de gestión de prevención de delitos. Entonces, hay una simplificación de este sistema de gestión de prevención. Acá se habla que se entenderá, y acá leo, perdón, que un modelo de prevención de delitos está efectivamente implementado cuando la medida es exigible a su tamaño, complejidad, recursos y a las actividades que desarrolle y considere seria y razonablemente los siguientes aspectos. En el numeral 1, la identificación de las actividades de la persona jurídica. En el numeral 2, el establecimiento de protocolos y procedimientos para prevenir y detectar conductas delictivas en el contexto de las actividades al que se refiere el número anterior, los que deben considerar necesariamente canales seguros de denuncia. La pregunta que se abre con estos dos numerales que acabo de leer, o resumir más bien, es si la persona jurídica, estando enfrentado a un caso en que se debata su responsabilidad, debe acreditar para lograr convencer al Ministerio Público y al Tribunal que su modelo es efectivo, si es que hizo gestión de riesgo de los 180 delitos, si es que hizo gestión de riesgo en el delito en particular que se le está imputando, yo entendería que para allá va. Pero fíjense que la redacción del artículo, de los dos numerales, da la impresión de que deja abierta la cancha a una interpretación mayor. Y yo creo que en este punto la claridad es súper importante. Ya hemos visto que se ha entendido de forma bastante diversa cuál es el significado de tener o no tener, por ejemplo, un modelo de prevención de delitos según la ley vigente, la ley 20.393. Entonces,
entrega de información clara a todos los intervinientes es súper fundamental para crear valor en las organizaciones que previenen. Cuando yo soy imputado por un cohecho como empresa, ¿me tengo que defender y tengo que mostrar todo lo que hice para que ese cohecho no ocurriera? ¿O tengo que demostrar, según dice la ley, que hice gestión de riesgo en toda mi actividad riesgosamente delictiva? Yo creo que sería un punto interesante a ver, o aclarar, o quizás conversar con José Pedro y Miguel para que nos den su opinión. También el numeral tercero, el mismo artículo, habla de la asignación de sujetos responsables por la aplicación de dichos protocolos dotados de facultades efectivas de dirección y supervisión. Aquí yo creo que nos despedimos del EPD como tal, chavo, encargado de prevención de delitos como lo conocemos, pero fíjense que la forma que está redactada creo que representa un riesgo relevante para la efectividad de los modelos de prevención de delitos en la organización. Es súper importante separar lo que es el rol preventivo, con autonomía e independencia, de lo que es el rol operacional. Entonces, cuando yo le entrego al dueño de un proceso el rol de supervisar lo que él hace, necesariamente tiene un conflicto de interés que no tiene una persona que desde arriba, con independencia, con seniority y con llegada directa a la alta dirección, puede velar por el ambiente de control esperado, por el apetito de riesgo definido por la organización. Entonces, tener tantos sujetos responsables como se quiera, creo que puede generar un evidente conflicto de interés cuando una misma persona se funda el dueño del proceso y la persona encargada de velar por su cumplimiento. Creo que ahí deberíamos también hacer un doble clic. Sobre la previsión de evaluaciones periódicas y mecanismos de perfeccionamiento o actualización a partir de tales evaluaciones, un elemento súper relevante es que se eliminan las certificaciones de los modelos de prevención de delitos. En general parece correcto, pero las certificaciones en general, porque han generado, digamos, esta falsa sensación de impunidad, se habla del famoso pirata corso, etc. Pero aquí yo, sinceramente, y por mi experiencia, prefiero ser pragmático. Las certificaciones tienen una importante, no sé si la certificación, pero los procesos que conllevan las certificaciones tienen una importante contribución a la generación de una cultura del cumplimiento en una organización, y eso lo digo con total responsabilidad. En mi experiencia laboral me tocó implementar la ISO 37001, que se basa en sistemas de gestión certificables, monitoreables, permanentemente revisables, y el sistema de monitoreo que establece es un estándar fundamental no solo para su implementación, sino que también para que vivan los sistemas de gestión preventivos en el tiempo. Entonces, en general no hay mayor objeción, digamos, con lo que plantea el número 4, que es justamente el monitoreo permanente, pero quería rescatar el valor que han generado las certificaciones en el tiempo como un ingrediente súper importante para aportar a la cultura de cumplimiento de una organización. Creo que es súper importante y es súper necesario contar con directrices claras. Esta es una cuestión fundamental. El Ministerio Público tiene que entender bien, como ente persecutor, qué es lo que se entiende por modelo de cumplimiento efectivo. Los tribunales. Ahora se genera esta figura del interventor. Figura del interventor que nace en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, la primera sentencia por ley de responsabilidad de la persona jurídica es de 1929, hace casi 100 años. La FCPA aparece en los 70. El DOJ cuenta con el compliance, con el experto en compliance. Entonces, de alguna forma, la estructura tiene que fortalecerse, los lineamientos tienen que establecerse. ¿Por qué? Porque eso ayuda a generar una mayor cultura de prevención de delitos. Creo que sería eso. Por ejemplo, acá salió las recomendaciones del grupo de la OSD que vino a Chile para revisar cómo estábamos en materia de cohecho en las transacciones comerciales internacionales. Y en sus conclusiones, una de las cosas que dice en febrero de 2019 es la necesidad de elaborar directrices sobre los elementos del modelo de prevención de delitos. Se refiere a la prevención del cohecho a funcionarios públicos extranjeros, pero toma nota de lo necesario y lo importante que es generar a la contribución de este valor. Ahí también Miguel lo hablaba a través de un reglamento, podría ser una excelente noticia. Para difundir las directrices al sector privado, y también a los persecutores, es decir, ¿qué es lo que van a evaluar cuando se enfrenten a una empresa? ¿Por dónde parto? ¿Por los riesgos? ¿Por
las políticas, por las directrices, por si la alta dirección está capacitada, por el canal de denuncia si funciona o no. Todo eso es súper importante, dibujar el esqueleto y en definitiva definir con la claridad que se ven acá. Simplemente dejo en la pantalla un par de guías prácticas del DOJ, que es para la evaluación de los programas de cumplimiento corporativo, también una circular de la Fiscalía Española sobre la modificación que se hizo el año 2015 del Código Penal, y también un invento chileno, que saben que está bastante bueno. El INN con el CERNAC sacaron una norma chilena que establece requisitos para implementar modelos de prevención de infracciones a los consumidores efectivos. Y te dice una serie de cosas que tienes que hacer. Eso no te libera de responsabilidad, que se entienda, pero al menos te aclara qué es lo que el regulador espera de ti. Y eso para la empresa es súper importante. Hablábamos de deberes de vigilancia, de supervigilancia. Ahora hablamos de modelos de prevención efectivos, donde simplemente se señalan 4 puntitos y nada más. Es importante ahí es hacer hilar más fino, hacer tuning fino para poder aportar, digamos, a la gestión de la cultura. No me quedo acá para nada, simplemente señalar que hay temas súper interesantes de conversación, responsabilidad en grupos empresariales, modificación de circunstancias atenuantes, qué pasa con la eximente, la delación compensada, ¿se evaluó o no se evaluó? Era un tema que le recuerdo le importaba al Ministerio Público, la nueva determinación de penas, las multas días, bueno, la supervisión de la persona jurídica, el rol del EPD, monitoreo, certificaciones, interventor. Hay una cuestión bien interesante que es el arrastre de circunstancias agravantes de la persona natural a la persona jurídica, que también es una innovación que yo no había visto y también me parece interesante comentar. Eliminación del lucro como atributo de responsabilidad, y en fin, una serie de importantes innovaciones que tiene este proyecto, y aquí te dejo de compartir, y creo que no pasé el tiempo, pero aprovecho de agradecer el tiempo y la oportunidad de haber compartido. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Súper bueno el análisis, y yo creo que también todo esto con miras a mejorar. Estamos en un buen momento, y también quiero agradecer no solamente a Alejandro y a Sebastián por haber compartido su visión más aterrizada al mundo real, sino a José Pedro y a Miguel, que felicitarlos primero por el proyecto, porque es un gran impulso, y también por estar abiertos a este tipo de instancias. Y yo creo que sería increíble si es que todos los proyectos de ley que se están tramitando y que incluyen al sector privado, que puedan existir este tipo de conversaciones, y como decía Alejandro, ojalá que esta sea la primera de muchas, dado que claramente hay muchas cosas por mejorar o muchas inquietudes, y eso también lo refleja la cantidad de preguntas que tenemos. Antes de empezar con las preguntas uno por uno, ahí seleccionamos algunas para responder en vivo, pero la pregunta del millón, José Pedro, porque varios lo preguntaron: ¿cuándo o qué se espera de este proyecto? No sé, como si nos puede explicar un poco más en el trámite que está, cuáles son las siguientes instancias, cuáles son las posibilidades que se hagan modificaciones, etcétera. Muchas gracias, Susana, por la pregunta. Sería un poco aventurado en el fondo plantear un plazo en concreto en el cual esta ley eventualmente podría ser promulgada, pero yo creo que lo que sí es importante, y que a mí me tocó trabajar tramitando otros proyectos de ley también en el Ministerio del Interior entre el año 2014 y 2018, los proyectos en general se traban bastante cuando existen posturas muy disímiles entre los parlamentarios, y yo creo que eso es algo que tenemos a favor en este caso, y que ha sido bastante transversal. Si uno revisa las votaciones de este proyecto y cómo se han ido votando los artículos, prácticamente el 98% de los artículos han votado de forma unánime. Entonces, yo creo que ese ánimo inspira que el proyecto pueda avanzar de forma más acelerada. Uno podría pensar que un proyecto que se tramitó relativamente rápido y que tenía algunas conexiones con que fue el de la 21.121,
eventualmente yo diría que si sigue su curso natural, porque ahora, bueno, después va a la sala de la Cámara de Diputados, después va a segundo trámite en el Senado, ahí también se vota en general y en particular, y después las diferencias, ¿cierto?, se resuelven eventualmente en una comisión mixta. Uno podría pensar a fines del próximo año, eventualmente, que el proyecto ya vea luz. Sin embargo, hay algunas, digámoslo así, atajos legislativos que se pueden dar en la medida que, por ejemplo, este proyecto sustituya un proyecto que estaba en segundo trámite completamente y en el fondo se haga más rápida su tramitación. Por eso que sería un poco aventurado, ¿cierto?, dar un plazo al respecto, pero creo que por mi experiencia, que tampoco es tan extensa, pero por mi acotada experiencia, creo que es un proyecto que avanza a bastante buen ritmo y que eventualmente, bueno, después se va a abrir un plazo de indicaciones en que ahí los distintos diputados les hacen llegar sus asesores qué cuestiones deberíamos modificar, y ahí también nuestra idea es poder proponerles a los diputados las cosas que vayan surgiendo en este tipo de seminarios y darles cuenta de que quizás haya que perfeccionar ciertos aspectos que al menos a nosotros nos hace mucho sentido lo que se ha planteado en este seminario. Así que perdón por lo poco precisa de mi respuesta, pero es lo único responsable que puedo hacer. Gracias, Susana, José Pedro. me dejáis meter la cuchara aquí un segundo, que más allá de tocar el tema de los plazos, y se me olvidó decir algo que me importaba, que en realidad es como un mensaje, y una pregunta